Entonces, acá hay un embrollo bastante amplio. Sin embargo, vamos a dar unos apuntes sobre lo que quiere decir esta materia, y por eso, Arnold, en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué es. Quid es en latín. Bueno, es una rama del derecho público, como dice David Chandía, que estudia el fenómeno llamado proceso, que son los problemas o que el debate dialogado, pacífico para resolver problemas, y que estudia también los procesos conexos, que son las definiciones que están acá abajo. También, si nos ponemos más exquisitos y citamos a José María Asensio Mellado, dice que el derecho procesal es un conjunto de normas jurídicas, ¿no? La definición positivista de Hans Kelsen como conjunto de normas jurídicas, que es el derecho. Entonces dice que el derecho procesal es un conjunto de normas jurídicas y principios, agregaré yo, que es parte integrante del ordenamiento jurídico estatal, que se caracteriza por servir de la aplicación del derecho objetivo por los órganos jurisdiccionales al caso concreto. Eso es una subsunción, que es un silogismo de la norma con el hecho. Entonces, y que al final tenemos que el proceso coadyuva a los fines del derecho, que es solucionar conflictos, si no, no habría, sin conflicto no hay derecho. Y como voy a explicar más adelante, sin humanos no hay conflicto. Entonces, el derecho es humano por el conflicto, y el proceso sirve para los fines del derecho, que es efectivamente resolver la litis o el pleito o el conflicto. También tenemos acá algunos conceptos como proceso, que es toda una materia doctrinal, jurisdicción o jurisdicción, decir el derecho, ¿qué significa eso? Competencia, que muchos lo confunden como sinónimo de jurisdicción, competencia y jurisdicción parecía lo mismo, pero no lo es. Y acción, la actio, que viene del derecho romano, el máximo definidor creo que es Celso, y sus tres doctrinas de Vinci que pone más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Hablemos de los fines del derecho. ¿Para qué sirve el proceso? ¿Y por qué el proceso es circular con el derecho? Aquí hay que entender algo clave, que son los conflictos de intereses. Para entender qué es un conflicto de intereses, primero hay que definir qué es interés y qué es conflicto. Los conflictos, en principio, surgen cuando frente a un mismo bien hay dos visiones de por medio. Entonces, por ejemplo, si hay un pan, hay dos personas que quieren saciar su hambre. Entonces va a haber un conflicto, pero a la vez de interés. Y como diría Silvia Barona, desde la aparición de la humanidad, los seres humanos han mostrado su capacidad para crear conflictos. Somos unos seres conflictivos. Homos conflictivos. ¿Pero qué es el interés? El interés surge como respuesta a una necesidad que busca satisfacerla. Es la utilidad percibida por algún imperativo para querer solventar nuestras necesidades, ¿no? Y obviamente, si es que cuando hay un pan y dos personas quieren comer, saciar su hambre, y hay una necesidad, y hay un conflicto, ¿qué será con más personas? Actualmente somos algo más de 8 millones de personas, y bueno, los conflictos están a la orden del día. Cuanto más grande es el grupo social, se amplía el campo conflictual. De hecho, mientras más personas hay, más conflictos, y esto se evidencia porque hasta la actualidad es la edad donde más conflictos ha habido y más masacres, muertes por guerra hay en la modernidad. Pero a la vez, nosotros tenemos conflictos de índole moral, religiosa, social, etcétera, que realmente habría que hacer la diferenciación, qué cosas le interesan al derecho y qué cosas no, qué conflictos le interesan y qué conflictos no. Por ejemplo, peleas del tipo discusión de unos enamorados. ¿Le interesará el derecho? ¿Ese conflicto de interés será relevante para el derecho? ¿Será justiciable? O ya que está de moda el tema de peleas religiosas entre protestantes y católicos, ¿será relevante para el derecho una discusión entre protestantes y católicos, calvinistas, católicos, etcétera? O que está de moda los fandoms de bandas de rock o bandas musicales. ¿Un conflicto de aquellos será relevante para el derecho? Obviamente no. Entonces, solamente aquellos conflictos que interesan al derecho son justiciables y pasibles de tener un proceso judicial. Siguiente diapositiva. Entonces, en estos conflictos que le interesan al derecho, estos conflictos que son relevantes para el derecho, surge el litigio, surge la litis, surge el pleito, surge la contienda. Entonces, Carneluti, que varias veces ha sido aludido en esta ponencia, dice que el litigio es el conflicto de intereses calificado
por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia de otro. Entonces tenemos dos actores hasta el momento, pretendiente y resistente. Ya tenemos que hay un conflicto relevante para el derecho por dos actores. Y es más, la conducta en el derecho, ya mis compañeros penalistas lo sabrán que es muy relevante la conducta, la acción. Acá también en el proceso, la acción cuenta bastante, ya que la acción de querer pretender algo a alguien es materia justiciable. Y esto está obviamente previsto por la psicología. Tenemos a Carlos Cosio en la teoría egológica del derecho, siempre en conflicto con la teoría por el derecho Hans Kelsen, porque Carlos Cosio pues le agrega pues la psicología, incluso dice que el conflicto es intersubjetivo de intereses, siempre el objeto del derecho es el conocimiento de la conducta de interferencias intersubjetivas entre los seres, incluso lo denomina neo-behaviorismo, el conductualismo. Pero esto no es una clase de introducción al derecho, así que continuemos. La pugna tenemos entre residente y pretendiente. Entonces es deber del derecho resolver la litis, es la finalidad del derecho resolver el conflicto, y solamente es posible con el proceso, por eso que es importante. Siguiente diapositiva. Niceto Alcalá Zamora, que también ha sido leído al principio, tiene una especie de proceso histórico que casualmente también confluye a un orden civilizatorio. Los diferentes métodos de resolución de conflictos, como la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición, que son conocidos por ser parte del estudio de Niceto Alcalá Zamora en su obra, que, bueno, este es un personaje español que huyó por la obra de Franco, y bueno, crea su obra. Siguiente diapositiva. Tenemos que la primera, la más primitiva solución de conflictos o método de solución de conflictos es la autotutela. La autotutela tenemos que es, mejor dicho, en otras palabras, la justicia por mano propia, el uso eminentemente de la fuerza y es de acción directa o también llamado de acción personal. Muchas veces irracional. Aquí mis compañeros penalistas también estarán de acuerdo, leyendo a Hegel, con respecto a la racionalidad de las penas de un Estado. La autotutela es irracional porque no hay Estado y más que todo se presta para las vendetas, para las venganzas y para la inseguridad jurídica. También los castigos por la autotutela o la justicia por mano propia conlleva desproporciones y conlleva a vulnerar pues el principio que vuelvo a repetir es la proporcionalidad, que pueden buscarlo claramente en Aaron Barak, en las obras que tiene él sobre proporcionalidad, y que también la proporcionalidad es un principio implícito según códigos de Robert Alexy. También es parte del sistema democrático, la proporcionalidad. Entonces, la tutela no cumple con el principio de proporcionalidad, es la justicia del más fuerte, en pocas palabras, pero sin embargo, en el derecho tenemos rezagos. ¿Por qué? Por la ética de la emergencia, por la ética simplemente de la practicidad. Por ejemplo, tenemos ahí en la positiva la legítima defensa por la agresión inminente, falta de provocación suficiente y necesidad racional, que son parte también del derecho penal. Por ejemplo, también se admite la tutela en la defensa posesoria, cuando intento de invasión, y la huelga, la defensa sobre propios abusos laborales. Entonces, la persona misma tutela sus derechos, tutela defender sus derechos. Y obviamente también que los procesos en los cuales está la autotutela de por medio tiene revisiones futuras, tiene revisiones en las cuales el juez va a valorar si es que realmente la autotutela estuvo justificada o no. Sin embargo, cabría preguntarnos si toda la población del Perú, mayormente que no son letrados en derecho, propugna la extinción de las garantías, las manos duras contra el crimen, los procesos sumarísimos con fines capitales, o sea, la pena de muerte, cabría preguntarnos qué tan eficiente es la autotutela, ya que es un método primitivo. Pues simplemente decir que es muy inestable. Es una solución de conflictos en las cuales no hay una solución concreta. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, a ver, Edward, yo me vengo de Edward, él quiere golpearme, pero yo estoy más fuerte que él, le golpeo, ejerzo la autotutela. ¿Qué pasará cuando Edward estuvo recuperado, hace ejercicio y viene otra vez a mí y me golpea, esta vez pierdo? Y vuelta que yo pierdo, me pongo más fuerte y le golpeo a él. Entonces es un ida y venida. La tutela es un método muy ineficiente de solución de conflictos y obviamente el derecho no va a permitir eso. Siguiente diapositiva.
Tenemos la autocomposición, que en esta situación las partes directamente negocian o solucionan pacíficamente sus conflictos. La litis que tienen solucionan pacíficamente entre ellos. Y tenemos la autocomposición directa e indirecta. La directa, obviamente, no hay mediación. El tercero no existe. Simplemente son las dos partes que están en la litis, los actores del proceso. Y puede haber dos soluciones, tres finales. Uno que es el desistimiento, que es que eh, el resistente tiene lo que quiere, o sea, el resistente, perdón, mantiene lo que tiene, y el pretendiente pues deja de pretender lo que quiere. O sea, en este caso gana el resistente. ¿Por qué el otro desistió de su pretensión? El allanamiento es al revés. Cuando el resistente pierde y el pretendiente gana. Es decir, una negociación de repente no me conviene, eres más fuerte que yo, entonces le doy. Eso es un método pacífico. Ahora, ¿qué es la transacción? La transacción es cuando o ninguno de los dos acepta, pero quedan en paz, está bien, los de diferencia lo hemos resuelto, o se intercambian pues lo que quieren, lo que pretenden o lo que resisten. También está la indirecta, que es cuando hay tercero, pero ojo, el tercero no es dirimente, el tercero no decide, no impone, pero sin embargo hay dos tipos de autocomposición directa, que es la amigable o la composición amigable, que es que el tercero aconseja a que resuelvan. No aconseja soluciones, simplemente dice, chicos, únanse y resuelvan sus conflictos, y aquí hay una autocomposición indirecta. Ahora, ¿qué pasa con la autocomposición indirecta, pero con conciliación o mediación? Que es que la autocomposición indirecta, el tercero sí propone, pero no impone. En la anterior simplemente propone, pero que se una, pero no propone una solución. La conciliación sí propone, pero no impone. Es decir, dice, resuelvan de tal forma, tómenlo o déjenlo. Y en el Perú, pues, sí está regulado, pues, la conciliación extrajudicial. Tenemos la ley 26872, y que en el artículo 9 está en la materia de esa conciliación. Obviamente, no todo está susceptible a esa conciliación, pero en el artículo 9 pueden checar qué son materias de conciliación, y que, bueno, hay rezagos, ¿no? La autocomposición y está legislado en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, ¿qué pasa con la cultura peruana? ¿Qué pasa con la autocomposición en el Perú? La autocomposición en el Perú, como dice la cultura peruana, no es tan amigable con resolver conflictos autocompositivamente. Siempre hay pleitos y todo el juicio y todo el litigio en el Poder Judicial, y bueno, la conciliación extrajudicial brilla por su ausencia. Y es por eso que, ojo, este es uno de los deméritos que tiene la oralidad en el Perú, porque no funciona eh, la mediación mediante conciliación. Si hubiera mediación por conciliación como en Estados Unidos, y la carga procesal sería pues baja, la oralidad sería perfecta, como en los países angloparlantes. Sin embargo, en Perú no tenemos la cultura de conciliación, y por eso que la carga procesal es muy alta, y a eso agregarle la oralidad que pues va por las nubes todo el procedimiento, y por eso que tienen sus juicios duran 3 años, 5 años y hasta veces 10 o décadas y mucho tiempo, que es anticonstitucional, obviamente. Siguiente diapositiva. Ernesto, siguiente diapositiva, por favor. Y llegamos pues a lo que queríamos, que es la heterocomposición, que ya es la última ratio de la civilización que hemos tenido, que es la resolución de un tercero, ahora sí impuesto, que propone la solución, pero que le impone. Tienes que recurrir a esta vía cuando no tienes ninguna de las demás anteriores, y que el tercer imparcial resuelve el conflicto efectivamente. La solución que arriba el tercero, o sea, en este caso, pues el juez que tiene la jurisdicción, se impondrá aún contra todas las partes. Y en este caso, tenemos pues el famoso triángulo de Bülow, que se han llevado con el doctor Silva Vallejo, lo habrán escuchado repetidas veces, más de una ocasión, famoso jurista de Giesen, en su tratado pues las excepciones procesales, etcétera, donde habla que hay un triángulo entre el juez y las partes, que los tres están conectados, y que pues este juez tiene pues la nocio, que es la facultad de conocer el caso, la vocatio, que es la facultad de comprender las partes y obligar a las partes a comparecer el proceso. En caso penal, el que no va a ser con más, y en caso civil, el que no va a ser rebelde. La coercio, que es la facultad de ejercer la fuerza pública, por así decirlo, para cumplir las resoluciones o medidas adoptadas durante el proceso judicial. Por ejemplo, el juez hace llegar a la policía, hace traer al denunciado
mediante la policía para cumplir la vocatio. El judicium, que es la facultad de resolver litigio, también la facultad para dictar sentencias, que tendrá la condición de cosa juzgada si es que no se apela. La execución es la facultad de ejercer, o perdón, de ejecutar la sentencia judicial mediante el uso de la fuerza. Entonces, acá vemos que un tercero se impone, y impone la orden. Pero, si es que el tercero impone, ¿qué garantías me da que sea justo? ¿No? Acá he puesto en la PPT, cuando no se logra un acuerdo entre las partes, o sea, cuando hay interés para obrar, se tiene que recurrir a esta vía, que es literalmente poder judicial, el poder judicial. Obliga, porque el poder judicial obliga a cumplir la resolución por la fuerza. Por eso que el derecho, según Haskell, es norma o coacción, porque si la norma no tiene acción, sería simplemente un buen consejo. Pero si la fuerza no tiene normas, sería pues el más vil monstruo leviatán que puede encontrar esta vida. Y tiene la jurisdicción. Entonces tenemos las garantías de que será pues un juicio muy imparcial, si es que hay pues los criterios de imparcialidad, el juez no es parte, independencia, un juez y ser tiene grados, pero el juez de grado mayor no puede imponer sobre otro su voluntad, y la imparcialidad, que es un criterio básico, un principio básico de la función jurisdiccional. Ahora, ¿qué garantías también me da el proceso judicial? Es que también tiene la institución de la res judicata. ¿Qué es la res judicata? La cosa juzgada. Y si alguien tiene su posición a la mano, lo encontrarán en el inciso, en el 139, en el inciso 13. En el inciso 13, la cosa juzgada está ahí diciendo que no hay derecho a abrir un nuevo proceso porque ya está completamente solucionado. Entonces, es una solución muy eficiente el proceso de intercomposición, y que, bueno, me gustaría más adelante profundizar en el tema de proceso, jurisdicción, competencia y algunos errores que tiene la Constitución con respecto a estos criterios. Pero por mi parte esto sería todo, y bueno, le doy pase al siguiente ponente, que sería César Incarroca, en esta fabulosa eh, aniversario sobre del año del derecho procesal, hablando sobre el derecho procesal civil. César Incarroca, es todo tuyo. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar? ¿Se me logra ver? Sí, César. Vale, perfecto. Ante todo, muchas gracias, Isa, por la presentación, por las palabras. De hecho, la administración ha sido excelente en determinado momento. También agradezco a la doctora Ariadno, al doctor Carlos, y a todo el resto que nos logra acompañar en en este pequeño compartir, digamos así, de índole jurídico. Y aprovecho esta ponencia, sí, aprovecho esta ponencia para mencionar ciertos temas muy importantes, trascendentales, pero que también están un poco gaseosos en el ámbito del derecho procesal civil. Y el preludio que hizo la doctora Ariano adjunto a Carlos y obviamente junto al tuyo, Isa, me lleva a cuestionarme algo muy directo. Si bien haciendo un poco de conversatorio respecto a esto, si bien hay ciertos mitos que se vislumbran en la nebulosa del derecho procesal civil, como todo movimiento siempre se va a necesitar determinados símbolos. Pero un símbolo acompaña a un movimiento, a un partido, o en nuestro caso, a una escuela. Y es justamente a lo que quiero llegar. No es tanto así una alabanza lo que voy a hacer a nuestros representantes del país, sino también una crítica al mismo. Por eso es que deseo empezar esta disertación con un prólogo de Couture. Bueno, el prólogo de Couture, que yace en el libro, en el famoso libro este, Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, de Piero Calamandrei. Couture o Couture, como quiera pronunciarse, en este prólogo mencionaba lo siguiente, ya reservando la cita directamente. Es menester también tener jóvenes que posean conciencia de su misión. Esto, que es lo más difícil de todo, quiere decir que solo un grupo compacto y pequeño, ligado por un ideal científico común, decidido a olvidarse por un momento de las unidades individuales, valga la redundancia, para ofrecer un solo flanco a la crítica y a la lucha contra el escepticismo y también el desinterés ajeno, puede dar a una escuela el sentido que le es indispensable. Escuela sin jóvenes no es escuela, porque solo los jóvenes junto a los mayores hacen el cúmulo de la sabiduría y de poder que dota a la escuela y que ésta demanda para la comunidad jurídica, parafraseando un poco esto. Pues bien,
Del Perú, digámoslo así, no ha emanado una escuela procesal civilista, si queremos verlo consolidada, si es que podemos llamarlo en determinado momento escuela. El vestigio prístino el vestigio prístino de este intento lo tenemos, por ejemplo, en Mario Alzamora Valdés, profesor, obviamente, de profesores en el ámbito procesal civil y que también enseñó filosofía del derecho. Obviamente, en nuestra alma mater, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene un libro titulado Derecho Procesal Civil. En este libro, ya reservando la cita de manera directa, mencionaba lo siguiente: el derecho procesal civil no constituye ya una rama de derecho privado. La acción es un derecho público subjetivo que tiene por objeto la prestación de la actividad jurisdiccional del Estado, valga la redundancia, que es el deber correlativo correspondiente a esa potestad. Y tiene mucha razón el profesor Alzamora Valdés al incidir sobre esto, sobre todo sobre la acción, pues esto es el preludio, digámoslo así, esto es la razón del que nos reúne el día de hoy. El 3 de febrero de 1903, en la Universidad de Bolonia, expuso ya por aquel entonces el joven todavía Giuseppe Chiovenda sobre la acción en el sistema de los derechos, que obviamente puede fungir como mito, pero creo yo que es interesante y es importante surtirlo como una suerte de símbolo. Símbolo que, a pesar de que no sea nuestra escuela, puede ser usado y trasplantado y transmutado a la nuestra para formar o al menos intentar formar una escuela verdadera. Así como ocurre, por ejemplo, allá en la Universidad de Buenos Aires, así como también nosotros lo tenemos en la Universidad de Buenos Aires, lo tenemos también en Colombia y en determinado momento en México. Este acto solemne, porque fue un acto solemne, representó la iniciación de la escuela italiana, formalmente, digámoslo así, y la independización de determinado momento, si quiere verse de una manera edulcorada, del proceso, del resto de las vertientes jurídicas. Claro, esto sin desmedro a los teóricos pre-quiovendianos propiamente dicho. Para esto quiero que se me permita citar nuevamente el prólogo de Couture sobre las escuelas italianas, porque es prácticamente muy famoso y esta parte del prólogo ha sido incluso retratado directamente en las obras de nuestros profesores, en la obra más famosa que tenemos dentro del profesor. Couture respecto a la escuela procesal, a la escuela italiana mencionaba lo siguiente: de la escuela francesa tuvo el sentido cartesiano del orden y de la deslumbradora claridad grecolatina. No hay un solo maestro italiano que no haya sobresalido en estas singulares virtudes de su raza. Excelentes oradores y escritores tuvieron en primer término, como virtud excelsa, la de saber decir y escribir el derecho. Sus obras son verdaderos modelos del método y de la transparencia expositiva. Pero de la escuela alemana, Italia tomó el rigor conceptual y la profundidad filosófica. Así, por ejemplo, cuando las pandectas de Binscheit resultaron traducidas al italiano y anotadas por Fada y Benza, las adiciones latinas, por su profundidad y por su pureza dogmática, en nada desmerecieron al original alemán. Pero en tanto algunos escritores de Francia, por amor a la claridad, se pierden en la superficie de las cosas, desentendiéndose además de lo que ocurre fuera de sus fronteras, y en tanto que los de Alemania, por el amor a la densidad, pierden el sentido de la realidad y de la proporción. Italia tomó de cada uno de estos lo mejor de cada uno, su genio. Pues bien, aunque ya fue tocado relativamente en esta disertación respecto de la acción, y tenemos que necesariamente regresar a esto porque es lo que nos reúne, me es menester ahondar un poco sobre la concepción de la acción propiamente dicha. Ya hubieron disquisiciones, o ya existieron discusiones y disquisiciones respecto a la acción. Ya estuvo Mütter y Binscheit haciendo separar la acción de la pretensión. De hecho, con Chiovenda nosotros tomamos el rumbo de la acción como un derecho concreto, autónomo, potestativo, como mencionaba la doctora Ariano, y también privado. Mencionaba justamente Chiovenda en su máxima: la acción es el poder jurídico de dar vida a las condiciones para la acción de la voluntad de la ley. De ahí deriva el término de condiciones de la acción, que no es tan ya exacto actualmente. El maestro, aunque con rezagos todavía del derecho sustancial y de la acción como parte de una sentencia favorable, marca un gran paso y un gran hito para el desarrollo del derecho procesal, sino también del derecho procesal civil. Pues bien, dentro de este campo, independizado el derecho procesal y entendido la acción como un derecho subjetivo, autónomo, público y abstracto, como también lo sostenía Davis Echandía, la pretensión también tuvo una evolución, digamos así, arrolladora. Para este efecto, el gran teórico Víctor Fayren Guillén
grande español, de hecho, dicho sea de paso, mencionaba sobre esta distinción algo muy importante. El derecho a la acción de naturaleza constitucional, porque se presentó después de todos esos trabajos una suerte de fuga de la acción hacia el ámbito constitucional, pero no tanto así del derecho procesal. Pero bien, el derecho de acción de naturaleza constitucional de acudir a los tribunales para que efectúen, aunque sea una sola actuación de tal tipo, ponerlos en movimiento, que es lo que se refiere, aunque no se determine claramente su dirección. El derecho de pretender, una vez el tribunal ya se haya constituido, se exhibe ante él la legitimación en concreto, la fundamentación y la petición que de ésta se deduce. Podría incluso decirse entonces que la acción, digamos así, se concibe como una apertura o la activación a la maquinaria jurisdiccional estatal, mientras que la pretensión la direcciona, la remodela. De esto, el proceso civil, o más bien dicho, el derecho procesal civil, se encarga de dilucidar pretensiones de índole civil que se presenten ante nuestro órgano jurisdiccional, ya sea tanto el Poder Judicial o la forma, lo que actualmente está siendo muy debatible y también es muy famoso y también es muy teórico y también es muy práctico, el derecho arbitral. Por decirlo así, el proceso civil se diferencia de su resto de los demás hermanos por su objeto. Entonces, ¿cuál es el objeto del proceso civil? Adolf Bach, gran representante de la escuela alemana del derecho procesal, sobre su libro, aunque incompleto en determinado momento, puesto que murió antes de completarlo, mencionaba lo siguiente: la relación jus privatística, respecto de la cual se busca obtener sentencia o ejecutar para realizarla. O sea, denotes esto, la relación jus privatística como objeto de la pretensión de tutela jurídica, que tiene por contenido la sentencia favorable. Aunque todavía enmarcado con este tipo de situaciones respecto a la sentencia favorable, lo importante y lo trascendental es entender que el objeto del proceso civil termina siendo esta pretensión de necesidad de tutela jurídica, que no necesariamente se ve vertida por una sentencia favorable, su condición no va para allá. De ello también se entiende, como he dicho y como ya lo he pregonizado, el proceso civil se fundamenta en la pretensión. Toda vez que mediante esta pretensión en su interior, dada con el petitum y con su causa petendi, reformulan todo el proceso. El petitum está conformado, como nosotros ya sabemos teóricamente, por la versión de la relación jurídica que adhiere una parte, obviamente relacionados a temas civiles, mientras que la causa petendi es la fundamentación de hecho y de derecho, cosas un poco ya teóricas. Pero atención, esta abstracción y dentro de todo este cúmulo que estamos comentando, debe tenerse en cuenta muy en claro las palabras de Francesco Carneluti, en su famoso libro Instituciones del Derecho Procesal Civil, en su primer tomo para ser más específico. El viejo terrible dividía así de esta manera a los procesos en procesos contenciosos y voluntarios, o no contenciosos según nuestra legislación. Dicha distinción se fundamenta, como ya conocemos, en la aparición de un conflicto actual en el lado de los contenciosos y los voluntarios en un conflicto potencial a desarrollarse. Obviamente todo esto en la teoría del interés. No quiero que este último comentario quede muy, digamos así, muy abstracto, a pesar de que estos temas sean así, porque vamos a incidir de esto posteriormente. Al finalizar, o más bien casi ya finalizando mi exposición, vamos a trastocar un poco de estos temas y vamos a criticarlos, pero quiero que se tomen en cuenta. Pero bien, dentro de esta evolución de las pretensiones civiles, se fueron clasificando pretensiones de cognición, pretensiones de ejecución y cautelares incluso, como lo divide Fairín Guillén. Esa es la división que muestra el maestro español. Esta clasificación permitió, digámoslo así, formar el esqueleto funcional, porque, por ejemplo, Pietro Castro habla de funciones del proceso civil y adhiere a cada una de estas pretensiones, y también la doctrina del derecho procesal en su determinado momento. En nuestro país, por ejemplo, el primer grupo de todos estos, es decir, los procesos de conocimiento, se sustanciaron legislativamente por los procesos de conocimiento, abreviados y sumarísimos. Los segundos bloques por el proceso de ejecución, en nuestro caso único de ejecución, y los terceros por las medidas cautelares o los procesos cautelares. Ese es el gran paradigma y cúmulo que tiene el proceso civil dentro suyo. Los procesos de cognición, como nosotros ya sabemos, pueden sustanciar pretensiones de distinta índole, ya sea declarativas, como el usucapión, constitutivas, como un divorcio, o de condena, como el daños y perjuicios. Nosotros también ya sabemos que en cada una de estas se parte de una incertidumbre del derecho. Pero quizás lo más interesante no está en los procesos de cognición, sino en los procesos también de ejecución. Pero no se pierda ojo de vista
que el principio dispositivo en cada uno de estos lugares tiene que estar primando. Quizás los modelos inquisitivos todavía están regresando con la suerte de la oralidad que se está incrustando de una u otra manera en nuestro proceso civil, obviamente de una manera ilegal. Pero dejemos eso un momento a un lado. Los procesos de ejecución están destinados, obviamente, para la satisfacción del derecho al acreedor en todo y en cuanto a este se le debe. Su naturaleza es distinta a los de la cognición, toda vez que partimos de un derecho cierto, real y exigible, algo denominado títulos de ejecución, o títulos ejecutivos, perdón. Hugo Rocco, bueno, de hecho hubieron bastantes extraordinarios respecto a esto. Ahí está Rico Tulio Liebman, pero sobre todo voy a tocar a Hugo Rocco, voy a citar a Hugo Rocco, porque él mencionaba que estos títulos ejecutivos son una situación jurídica de derecho sustancial y procesal. Sustancial porque son parte de una certeza del derecho y procesal porque otorgan un documento que le da esta calidad de certeza. Y estos funcionan como presupuestos para el ejercicio concreto de la supremacía del Estado. Y eso es lo peligroso. Encaminado a la realización coactiva del derecho a través de los órganos jurisdiccionales del Estado. Por otra parte, también es necesario resaltar la gran crítica que hace la doctora Ariana Odejo respecto a la estructura de nuestro proceso de ejecución, pues esta fue técnicamente cercenada, se le retiró un elemento tan trascendental como es el embargo. A diferencia de nuestro Código de Procedimientos Civiles de 1912, donde se legislaba directamente el embargo como un elemento trascendental del esqueleto ejecutivo, nuestro Código Procesal nada dice. Esto permitió que proceda una ejecución sin embargo, solventándose supuestamente bajo su autor por las medidas cautelares. Además, el proceso de ejecución es pintado como un proceso sencillo y rápido. Concebirlo así realmente a mí me aterra y me causa mucha disociación de la realidad, pues la ejecución significa afectar violentamente el patrimonio del ejecutado, pues antes se le ejecutaba incluso personalmente. Tampoco es sencilla por el hecho de que movilizar dichos órganos requiere un cuantioso tiempo que perjudica el crédito y que puede llegar a perjudicar. Por esta razón es cerrado en nuestro país al menos decir que el proceso de ejecución termina con el auto final. Este auto no es más que la puerta que llave, esta es la llave de la puerta que abre la fase realizo satisfactiva del crédito. En este sentido, esa fase eminentemente técnica, desde la convocatoria, pasando por la tasación, el remate, la adjudicación al mejor postor y obvio, ya que algo muy interesante, la teoría de la adjudicación es un tema muy desarrollado, al menos acá, no en el Perú, pero sí al menos en la parte española, porque hay teorías de la adjudicación. Es igual que una compra y venta, es lo mismo. ¿Dónde está la representación? ¿Es un poder de representación? ¿Es un poder estatal el que se genera mediante esa adjudicación? Es interesante. Sin olvidar que dentro de este escenario hay un tema también muy interesante, el de las tercerías. Tanto las tercerías de dominio como las de preferencia de pago, las cuales no deben confundirse con los terceros, la intervención de terceros en el proceso civil. Para no hacerlo tan largo, porque esto tampoco tiene que durar mucho, vamos a tocar los procesos cautelares. Los procesos cautelares son instrumentales. Es por eso que, obviamente, en este libro, en este famoso libro de Piero Calamandrei, menciona así, para ser directos y concretos. Menciona Piero Calamandrei que a su vez es un medio para la actuación del derecho. Estos son en la relación a la finalidad última de la función jurisdiccional. La providencia cautelar es el instrumento del instrumento. Es por eso que los procesos cautelares son instrumentales, provisionales, evocan un prejuzgamiento y obviamente son variables. Nuestro código las regula como una suerte de sistema abierto, aunque con matices cerradas. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, sus grandes grupos de hermanas, las medidas para la futura ejecución forzada, las medidas anticipadas sobre el fondo, las innovativas, las no innovativas y quizás lo más peligroso que es las medidas cautelares genéricas. Aunque humildes, son peligrosas, como ya lo he comentado. Toda vez que, por ejemplo, como el proceso de ejecución, pues en lugar de que el derecho se acople a la realidad como sucede en la ejecución o como se intenta hacer en la ejecución, las medidas cautelares hacen que la realidad se acople al derecho escrito. Denótese la gran crítica que hace Alvarado Belloso, por ejemplo, a las medidas innovativas y no innovativas en su libro Derecho y República. Dicho todo esto, incluso en la sentencia, llevado ese último acto que todos los justiciables esperan, la preocupación de ellos no acaba ahí. Toda vez que dicha resolución tiene que pasar por ciertos trámites en ciertas entidades. Sí que corresponde, claro está. Por ejemplo, en un proceso de reivindicación,
La mera decisión de por sí no me sirve de nada. El, no puedo poner la sentencia en un cuadro. Esa sentencia se debe oficiar a la SUNARP, o por mediante una parte judicial o de oficio por, por el órgano jurisdiccional. Sin ello, es insuficiente. De esta manera, podemos vislumbrar el umbral entre el proceso civil y otras ramas, como puede ser, por ejemplo, el derecho registral, el derecho notarial. Pero justamente volvemos a esto mismo, porque dentro, por ejemplo, de la función notarial, hay ciertas competencias de los jueces que fueron, no digamos compartidas, sino, dicho, extraídas hacia la función notarial. Los notarios pueden realizar prescripciones adquisitivas de dominio, rectificación de nombres, sucesiones intestadas e incluso ahora divorcios express. Pero todo esto bajo el nombre de los procesos no contenciosos. Y otra vez volvemos al mismo, no contenciosos. La partición teórica de lo contencioso y lo no contencioso o lo voluntario en su determinado momento parte de la potestad jurisdiccional. Sin lugar a dudas, de hecho, el proceso civil, como nosotros lo estamos viendo, incluso algo tan simple como los procesos de alimentos que ahora están siendo notificados por vías electrónicas de nótese WhatsApp o llamadas, está teniendo demasiados cambios. Cambios en su estructura, cambios en la concepción teórica, pero esta mutación está sin rumbo. No tenemos una escuela formada, no tenemos una base doctrinaria cimentada que pueda guiar esas mutaciones. Esas mutaciones están siendo completamente desviadas. Se está introduciendo, por ejemplo, la oralidad en el proceso civil sin ninguna base teórica. De igual manera, se están haciendo demasiados cambios en determinadas áreas que no se acoplan realmente a nuestra base doctrinaria porque no tenemos una base doctrinaria consolidada. Es por eso que quisiese cerrar esta parte, este pequeño preludio, esta disertación ligera, no solamente evocando a nuestros profesores, sino también haciendo una crítica constructiva y hacer el llamamiento a la construcción de una escuela procesal unificada. Obviamente en el ámbito civil, si es posible, y si es más posible, dirigirse hacia otros ámbitos. Pero sobre todo ello, para nosotros poder formar una idea de qué es el proceso, una idea autónoma que nos funcione y que nos una como república. Hay, hermanos, mucho por hacer. Sé que estos temas son controversiales, hay varias cosas y aristas que no he tocado, que no se pueden tocar en una exposición de menos de 2 horas. Pero hago esa crítica y hago esa solución y aprovecho. Muchas gracias, de hecho, te doy muchas gracias, Isa, por darme este pequeño espacio para compartir esto. Los temas son importantes, son trascendentales, hay que evocar, hay que dilucidar e incluso hay que enaltecer a nuestros profesores, claro que sí, pero también hay que criticarlos. Toda vez que, sobre todo, en base a ellos, nosotros intentamos formar una base teórica, una escuela profesional, una escuela procesal, que dé la talla de la misma escuela, por ejemplo, de Bolonia, o la escuela que nos trae incluso acá cerca, la que es de Buenos Aires. Por eso cierro esta exposición mencionando y diciendo, hay, hermanos, mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Inca Roca, por la disertación sobre derecho procesal civil. Es muy interesante todo lo que conlleva el derecho adjetivo de esta rama privada, ¿no? Que si bien es cierto, el derecho procesal es público, el derecho procesal civil es, o sea, el derecho civil es privado, pero el derecho procesal civil es público como rama objetiva. Dante Olivera tiene la cereza del pastel de traernos una rama que actualmente es la más discutida, que más genera polémica y pasiones dentro del derecho propiamente dicho, que es la rama procesal constitucional. Por poco decirlo, Pedro Castillo, los presidentes, los ministros, todo lo que conlleva a celebridades. El Tribunal Constitucional falló a favor de famosos como Ricardo Morán, etcétera. Y pues Dante Olivera nos dará unas pinceladas que es el derecho adjetivo del derecho constitucional, la simbiosis del derecho procesal constitucional. Dante Olivera, es todo tuyo. Está bien, a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si es que se logra ver, por favor, Isaac? A ver. Sí, en efecto, se logra ver. Ok, primero que nada, muchas gracias por la invitación.
Asimismo, he escuchado atentamente lo que ha dicho mi gran amigo y compañero Julio César Incarroca Paredes, y como él menciona, ¿no? Hay muchísimo por hacer. Y exactamente eso es lo que pasa en el contexto peruano con el derecho procesal constitucional. Ya decía Domingo García Belaúnde, padre del constitucionalismo moderno en el Perú y padre del derecho constitucional peruano, que en la actualidad se está viviendo lo que él denominaría una cultura de opinólogos constitucionales. Y esa es una gran crítica que él hace, ¿no? Medios de comunicación o la sociedad civil en general, que escucha a cualquier persona que no tiene un conocimiento mínimo acerca de lo que es el derecho constitucional o el derecho procesal constitucional, y solamente siguen a pie de la letra lo que esos opinólogos dicen, ¿no? Entonces, conforme yo voy a dar esta breve ponencia en honor a este día del aniversario del derecho procesal en general, ¿no? Mi breve ponencia se titula El derecho procesal constitucional y la sociedad abierta. Luego vamos a ver por qué he puesto este nombre a la breve ponencia, ¿no? Vamos con unas nociones previas. Cuando hablamos de derecho procesal constitucional, inevitablemente tenemos que hablar del derecho constitucional o del constitucionalismo. Lo mismo que cuando se habla, por ejemplo, del derecho civil o del derecho penal. No se puede hablar del derecho civil sin conocer a fondo lo que es el derecho civil, y lo mismo del derecho procesal penal sin saber qué es el derecho penal, por ejemplo, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que conocer previamente lo que es el constitucionalismo, diferenciándolo de teorías actuales como vendrían a ser el neoconstitucionalismo, por ejemplo, en la cual el autor por excelencia en Occidente y también, creo yo, en Latinoamérica es Karl Loewenstein, que menciona que el constitucionalismo, o si se tuviese que definir lo que es el constitucionalismo, la historia constitucional en pocas palabras, sería la cita que pongo ahí, que lo dice en su teoría de la Constitución, que la historia del constitucionalismo es sinónimo de la limitación del poder político por parte de los detentadores, ¿no? Esta teoría es la que surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Se le va a considerar a Karl Loewenstein como padre del constitucionalismo, y él menciona de que para tener esta limitación del poder político principalmente, se tiene que tener algo que es sombreado ahí, que dice una serie de reglas fijas, ¿no? Si bien es cierto, la Constitución, desde Kelsen, va a ser un documento jurídico y político, se le va a considerar como una serie de reglas, no necesariamente en esta época, estoy hablando en el periodo entre guerras y un poco después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser un tutelador de derechos, ¿no? Kelsen, recordemos, cuando ve, que ya lo vamos a ver en un rato también, su texto, su ensayo de la garantía jurisdiccional de la Constitución, no ve la Constitución como actualmente la vemos en la actualidad, ni al derecho procesal constitucional como se le denominaría en la actualidad, ¿no? Entonces, hay que tener una serie de reglas que permitan la limitación del poder, que permitan tutelar los derechos, que permitan el libre desenvolvimiento de la personalidad, porque a fin de cuentas, ese es el último fin para Loewenstein del constitucionalismo, ¿no? Una vez entendido esto de manera muy rápida, porque entiendo que esta es una conferencia de 20 minutos a 25 aproximadamente, vamos a ver que, como ya se debe saber también en una teoría general del derecho constitucional, que el derecho constitucional tiene por principal objeto, pero no único objeto, la Constitución, ¿ok? Luego, ¿cómo nace el derecho procesal constitucional, no? Cuando hablamos del derecho procesal constitucional o del derecho constitucional en general, primero se nos viene a la mente Francia, Inglaterra y Norteamérica, ¿ok? Pero cuando hablamos del derecho procesal constitucional, tenemos que tener en cuenta principalmente a Norteamérica y también a Europa, en este caso a Austria, ¿no? En 1801 se va a dar un interesante caso que va a dar el nacimiento a la Judicial Review, o el control jurisdiccional por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Que es el famoso caso Marbury versus Madison. Este caso, de manera muy rápida, nada más, va a tratar acerca de el señor, aquí está, el señor William Marbury, que va a tratar de solicitar mediante ley expresa del Congreso de Estados Unidos que se le delegue un puesto que debería haberse dado anteriormente, pero esto contravenía la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces,
poniendo una demanda para tutelar el derecho para ser un funcionario ante la Corte Suprema. La Corte Suprema, con el juez Marshall, va a manifestar de que una ley que da el Congreso no puede ir por encima de la Constitución. Entonces, con esta sentencia, que va a ser prácticamente la sentencia más memorable de toda la historia constitucional de los Estados Unidos, se va a comenzar a ver la llamada supremacía de la Constitución, que si bien es cierto, ya tenía antecedentes hace 30 o 40 años con Sieyès, ya se va a judicializar ese concepto y va a ser no de un ámbito político, porque recordemos que Sieyès era un hombre eminentemente político, sino va a adquirir un concepto más jurídico. Pero lo que va a dar nacimiento como tal al derecho procesal constitucional a nivel en general para el estándar de la doctrina y de la historia, ¿no? Es la llamada disputa sobre quién debería ser el defensor de la Constitución. Kelsen plantea que debe ser el Tribunal Constitucional y Carl Schmitt plantea que debería ser el Ejecutivo, ¿no? Kelsen dice que tiene que haber un órgano independiente que vele por la supremacía y la defensa de lo que va a ser la Constitución, una norma fundamentada en lo que él va a decir en su teoría por el derecho, una norma fundamental. Y por el contrario, Schmitt va a decir de que este órgano no está exento de influencias políticas. Y como Schmitt va a ser un decisionista filosófico y filosófico en este aspecto, va a mencionar que el ente ideal para salvaguardar la Constitución va a ser el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero luego de las disputas que van a haber en el periodo entre guerras a nivel intelectual, va a triunfar la idea de Kelsen, y Kelsen ya lo va a materializar en un texto de 1928 que mencioné hace un momento, que es la garantía jurisdiccional de la Constitución, ¿no? Que aquí tengo la primera versión dada por Domingo García Belaúnde, totalmente revisada, en la que Kelsen de manera explícita menciona lo siguiente, ¿no? Kelsen va a decir, garantía de la Constitución significa entonces garantías de la regularidad de una norma independientemente subordinadas a la Constitución, es decir, esencialmente garantías de la constitucionalidad de leyes. Estamos viendo que con Kelsen, contrariamente a lo que pasó con los estadounidenses, nace algo que se va a llamar el control concentrado de la Constitución, ¿no? Kelsen va a decir de que el guardián de la Constitución tiene que ser en este caso algo alejado tanto del poder parlamentario, del poder legislativo, que es el que crea derecho, como del poder ejecutivo, que es el que ejecuta. Y la primera tarea que tiene que tener este órgano es acerca de salvaguardar la Constitución. Eso quiere decir que tiene que haber un control constitucional sobre las leyes. Kelsen en este mismo texto va a decir de que la Constitución, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional, un órgano independiente del poder político, supuestamente en teoría, tiene que actuar como una especie de legislador negativo. Esto es, no tiene que dar leyes, sino tiene que derogar o anular, en las propias palabras de Kelsen, leyes que sean contrarias a la Constitución, ¿no? Y va a dar una serie de lineamientos con la llamada la jurisdicción constitucional, que va a ser exclusividad de ese órgano. Y es en este entonces, es con este texto que a nivel general de la doctrina, de la historia, se menciona de que Kelsen vendría a ser el padre del derecho procesal constitucional, ¿ok? Aunque Kelsen nunca acuña el término derecho procesal constitucional. Él dice la jurisdicción constitucional, ¿no? Luego vamos a tener aquí en Latinoamérica, específicamente en México, una sistematización por parte del doctor y filósofo Héctor Fix Zamudio, que con sus trabajos acerca del amparo mexicano y de la jurisdicción constitucional mexicana va a sistematizar todo lo que hoy día, o buena parte de lo que hoy día conocemos como derecho procesal constitucional, ¿no? La división entre tutela de derechos, entre el control orgánico de la Constitución, etcétera, lo va a dar Héctor Fix Zamudio. Luego, ¿cuál es el concepto entonces del derecho procesal constitucional? Ya hemos visto más o menos un pequeño antecedente breve, porque el tiempo es tirano acá, acerca de cómo nace, cómo se desarrolla el derecho procesal constitucional. Pero, ¿qué vendría a ser? He sacado a dos autores insignes sobre esta materia, que son Pedro Sáenz y el doctor Jesús González Pérez. El doctor Pedro Sáenz va a mencionar lo siguiente, ¿no? Es una disciplina mixta o híbrida
ocupada tanto de la estructuración de la magistratura constitucional como de la jurisdicción constitucional y de los procesos constitucionales. Está compuesta de elementos constitucionales y procesalistas. Claro, se va a mencionar de que esta rama es una especie de combinación, es una disciplina híbrida entre formalmente lo que es el derecho constitucional y lo que es el derecho procesal como tal, ¿no? El procesalismo. He ahí también la importancia de tocar este tema en el aniversario del nacimiento, bueno, aunque ya escuchamos Ariano, ¿no? El mito del nacimiento del derecho procesal. Luego, el doctor argentino Jesús González Pérez va a manifestar lo siguiente. El derecho procesal puede definirse como el conjunto de normas referentes a los requisitos, contenidos y efectos del proceso. Luego, el derecho procesal constitucional será el conjunto de normas referentes a requisitos, contenidos y efectos del proceso constitucional, ¿no? Entonces, estamos viendo ya de que los conceptos se están acercando a una especie, como también va a pasar, o mejor dicho, como también pasó en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? A una especie de normativización del derecho procesal constitucional. Y esto ya lo vamos a ver en un momento, es algo muy importante que pasa en nuestro país, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la finalidad del proceso constitucional, ¿no? Hay un interesante libro que se llama La ciencia del derecho procesal, que lo tengo aquí en mis manos, que es un homenaje al doctor Héctor Fix Zamudio, en donde justamente se invita a escribir a juristas no de toda Latinoamérica, sino de todo el mundo, porque Héctor Fix Zamudio va a ser conocido mundialmente por su trabajo sistematizador en el derecho procesal constitucional, en la que se van a mencionar los fines del derecho procesal constitucional, ¿no? En la primera parte escuchaba a Carlos Moreno, que mencionaba acerca de la búsqueda de la verdad. ¿Eso será aplicable para esta rama procesalista? ¿Será aplicable la búsqueda de la verdad formal, de la verdad material, de la simple resolución, de una reparación? ¿O cuál sería la finalidad? En base a las discusiones, porque claro, nuestra rama científica tiene un desarrollo propio, a pesar de que nazca formalmente también, o que coja elementos del derecho, el derecho procesal civil, va a tener sus propios desarrollos y características. Y por ejemplo, el gran padre, el sistematizador, que va a ser Domingo García Belaúnde, cuando sistematiza y codifica el derecho procesal constitucional en el primer código procesal constitucional del mundo, aquí en el Perú, va a mencionar lo siguiente, ¿no? Que el fin del derecho procesal constitucional, eso es el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, va a ser garantizar la supremacía de la Constitución. ¿Por qué la Constitución es suprema? No necesariamente por la pirámide normativa, ojo, la Constitución no es la norma normarum por la pirámide de Kelsen, porque recuerden que Kelsen tiene un gran defecto filosófico al momento de fundamentar la Constitución, la fundamenta en una norma jurídica abstracta metafísica, sino que la Constitución es suprema porque deviene de lo que va a llamar, si ella es el poder constituyente. Entonces, mucho ojo con eso, deviene propiamente de la voluntad popular. Y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales van a ser todos los recogidos en el artículo 2 y también en el artículo 3 de nuestra Constitución del Numerus Apertus, ¿no? Posteriormente, con esta reforma del Código Procesal Constitucional hacia el nuevo Código Procesal Constitucional, se va a añadir la cuestión de los tratados internacionales, ¿no? Que está en la cuarta disposición final y complementaria de nuestra Constitución. Yo intuyo que más o menos eso obedece a los tiempos actuales, aunque como le comentaba a Isaac en una discusión previa, me parece que el llamado nuevo Código Procesal Constitucional de nuevo tiene poco o nada y al mismo tiempo no está a la altura de lo que hizo la codificación con Domingo García Belaúnde, ¿no? Entonces, esto muy claro. El fin del proceso constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución que viene desde la revisión judicial en Estados Unidos y pasa todo un largo proceso que se va a denominar actualmente, ¿no? El control constitucional y también salvaguardar o tutelar los derechos fundamentales. Hay una cuestión interesante que me gustó añadir acá, que es la que menciona Peter Haberle en este pequeño texto que tengo entre mis manos, ¿no? Que menciona que, o dice que la jurisdicción constitucional o derecho procesal constitucional deben marcarse dentro de lo que recoge mucho de Karl Popper, lo que se llama una sociedad abierta, ¿no?
Menciono ahí uno de sus últimos fragmentos de este muy interesante texto de Harle, que dice lo siguiente: la consolidación global se ha comprobado irrenunciablemente, se ha comprobado como irrenunciable. La sociedad abierta y la jurisdicción abierta forman una sociedad inseparable hoy día. La jurisdicción constitucional contribuye a construir hoy en todos los países en todos los países la sociedad abierta, esencialmente, y la jurisdicción constitucional, por su parte, vive de los impulsos y fuerzas. Innovaciones, también errores de la sociedad abierta. No se vive de sí misma, su vínculo con la sociedad es manifiesto, ¿no? En pocas palabras, esto quiere decir de que la justicia constitucional, el derecho procesal constitucional o la jurisdicción constitucional, sinónimos pero no necesariamente lo mismo, tienen que acercar a las personas a lo que hoy día vendría a ser, hoy día se denomina, ¿no?, identidad constitucional. No puede ser de que la justicia constitucional sea excluyente con unos e incluyente con otros, ¿no? Una sociedad abierta, como diría Popper, tiene que ser plural, tolerante, y tiene que defender los derechos de todas las personas. La tutela de derechos no solamente es exclusivo de un cierto grupo. Yo invitaría a revisar un poco a Harle porque es muy interesante los estudios filosóficos y culturales que tiene acerca de nuestra Constitución, mejor dicho, del derecho constitucional en general, ¿no? Y por último, para acabar esta pequeña noche, Domingo García Belaúnde, en su libro de Cómo estudiar Derecho Constitucional, menciona algo en lo que yo estoy relativamente de acuerdo. Él dice, ¿no?, de que nosotros, como latinoamericanos, tenemos que restringirnos a dar ciertos aportes específicos a la Academia Mundial, ¿no? Y él ponía de ejemplo, hay un profesor argentino que escribe una historia constitucional de los Estados Unidos, y si bien es cierto es importante, no va a tener el impacto que tienen obras europeas o obras estadounidenses, ¿no? Entonces, Domingo García Belaúnde va a decir de que los latinoamericanos tenemos que limitarnos a dar cosas específicas o de aporte mundial al derecho. Yo creo que es una idea relativamente verdadera y al mismo tiempo un poco falsa, ¿no? Porque nosotros como latinoamericanos hemos dado algunos aportes al globo, al mundo, de lo que es el derecho procesal constitucional. Recalco solamente algunos de ellos. Por ejemplo, el famoso proceso de amparo que tutela los derechos fundamentales no viene de Europa ni de Norteamérica, viene de México, viene de la Constitución de Yucatán de 1841, que luego va a continuar en la Constitución de Querétaro y también en la Constitución de la Revolución Mexicana de 1917. No es casualidad que el sistematizador del derecho procesal constitucional, como es Fix-Amudio, se haya nutrido de este proceso de amparo que nace justamente en México, ¿no? Se le reconoce ahí, como ya decía, mundialmente por ser el sistematizador. La Constitución brasileña formaliza lo que es el proceso de habeas data. El proceso de habeas data tenía antecedentes en Norteamérica y en Inglaterra, pero es la Constitución brasileña la pionera en darle esa denominación y esa relevancia o alcance constitucional para que luego se pueda tutelar de manera correcta. Y de hecho es algo muy importante porque ellos son visionarios, si se le quiere decir, se adelantan a la época de la inteligencia artificial o globalización, en donde este derecho, esta tutela de derechos de información personal es muy común día a día. Luego, nuestro Código Procesal Constitucional peruano del 2004 es pionero a nivel mundial en ser la primera codificación del proceso constitucional. Si bien es cierto, se menciona que en el 98 ya había un código en la provincia de Tucumán, es solamente aplicable a la provincia de Tucumán, más no a toda la Argentina, ¿no? Esto puede ser, es muy positivo, aunque el día de ayer también escuché una frase para el debate de uno de mis amigos, ¿no?, de que los peruanos tuvimos la necesidad de codificar el derecho procesal constitucional porque no éramos capaces de poder entenderlo o estar a la altura de otras culturas jurídicas que no necesitan codificación. Pero eso lo dejo para el debate. Luego, nosotros creamos lo que se conoce, los latinoamericanos, en específico los colombianos, crearon lo que se conoce como sentencias estructurales, porque nosotros tenemos la noción, por ejemplo, que cuando se resuelve un proceso, hay una sentencia, esas sentencias es interpares, o sea, entre las partes nada más. Pero no, con la sentencia de la Corte colombiana nace lo que se denomina un amparo colectivo
y también lo que se denomina las llamadas sentencias estructurales, que no va a ser una sentencia que se resuelve entre partes, sino entre un gran conjunto de poblaciones con otros, posiblemente, ¿no? Eso es algo que nació propiamente de Colombia, invitaría a investigar más. Y por último, aunque parezca raro, hay un peruano que es conocido a nivel mundial, que es Domingo García Belaúnde, padre del constitucionalismo peruano. Él es conocido mundialmente por ser el padre aquí de la doctrina peruana y también por traducir muchos textos que antes no estaban traducidos. Por ejemplo, el texto de la jurisdicción, la garantía jurisdiccional de la Constitución de Kelsen, también la obra de teoría pura del derecho es traducción de él. Muchas obras kelsenianas y de muchos europeos en general han sido traducidas por el maestro Domingo García Belaúnde, ¿no? Hay más aportes, pero creo que el tiempo da exacto. Muchas gracias, Isaac, por este pequeño espacio en el cual hemos podido hablar, degustar y también enseñar un poco, ¿no?, de lo que es esta hermosa rama del derecho como es el derecho procesal constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Gracias por hacernos acordar de estas eminencias del derecho procesal constitucional como Domingo García Belaúnde, que es reconocido internacionalmente, como tú lo has dicho, por ser el primero en codificar un código de procesos constitucionales, ¿no? Y es una eminencia y una lucerna juris también. Pero también hay una lucerna juris que nos tiene que saludar hoy día y que será la cereza del pastel, que es nuestro querido maestro José Antonio Nicanor Silva Vallejo. Si pueden colocar este homenaje en este momento. Nilsson, perfecto. No tiene volumen. Isaac, el audio, sí. Quiero saludarlos desde el fondo de mi alma y de mi corazón, con todo afecto, con todo aprecio, recordándoles siempre que antes de los grandes maestros italianos estuvieron los grandes maestros alemanes y los grandes pioneros de la escuela francesa. Sobre esta trilogía de maestros y escuelas, la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela italiana, en el Perú hemos cultivado el estudio de la ciencia del derecho, pero no limitándonos al aporte de la gloriosa escuela italiana del derecho, sino siempre también bajo la influencia de la escuela alemana y de la escuela francesa. Con esto acabamos esta reunión de hoy. Muchas gracias por estar atentos a las ponencias y repetir feliz día del abogado a todos y del derecho procesal. San Marcos siempre arriba, San Marcos nunca nadie te puede derrotar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias.